tardes a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Como he dicho antes, muchas gracias al Ayuntamiento de de Eibar, perdón. Estaba pensando en mi artículo. Al Ayuntamiento de Eibar y al área de igualdad del mismo Ayuntamiento por haberme invitado hoy para celebrar este día tan especial que es la proclamación de la Segunda República en Eibar. Para mí es un gran honor, como historiadora, como republicana, como todo, me siento muy orgullosa de estar hoy aquí. Como bien ha dicho Beatriz, el título de la ponencia de hoy es La mujer en la Segunda República, política, legislación y educación. Para comenzar esta conferencia, esta charla, lo primero que vamos a ver es una imagen, espero que salga, sí. Esta imagen que es muy conocida, es una imagen del fotógrafo Juan Guren, en la que vemos a las mujeres vascas, en este caso son mujeres vascas, que votaron por primera vez en 1933. Realmente las mujeres vascas votaron una vez más, igual que en Cataluña, y en esta ocasión votaron en el Estatuto de Autonomía. ¿Por qué pongo esta imagen? Porque también hay una frase. La frase dice así: ¿qué significa para nosotras, las mujeres, el voto político integral y los demás derechos? Significa haber salido del mundo insignificante de las cosas para elevarnos al mundo excelso de la personalidad, de la ciudadanía. Esta frase la pronunció Benita Sass-Manterola, una de las figuras más importantes del feminismo en España, y con esta frase celebró la concesión del voto de las mujeres por parte del Congreso Republicano en 1931. ¿Pero a qué se refirió Benita Sass cuando enmarcó a las mujeres en el mundo de las cosas? Para poder entender el significado y el impacto que tuvo la Segunda República en la vida de las mujeres, debemos entender cuáles fueron primero los postulados ideológicos en los que se basó esta nueva forma de gobierno y la postura de esta nueva forma de gobierno frente a la situación de la mujer. El Estado moderno, el Estado liberal y, por lo tanto, todas sus nuevas formas de gobierno nació de las ideas ilustradas y de los procesos revolucionarios que se iniciaron en Inglaterra en el siglo XVII y luego, posteriormente, en Estados Unidos y en Francia. A finales del siglo XVIII y ante el agotamiento de la monarquía absolutista, las ideas de igualdad y de libertad del individuo comenzaron a tomar forma. En este contexto se impulsaron la creación de nuevas formas de gobierno, en los que la soberanía residiese en el conjunto de la población, aboliendo así los privilegios de unos pocos. Desafortunadamente, desde este estado embrionario, de este estado liberal, se excluyó tácitamente a las mujeres, negándoles el derecho a ser ciudadana y, por lo tanto, a gozar de los privilegios que aportaba esta condición de ciudadanía. Ya en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se excluyó de manera expresa a la mujer. Los argumentos utilizados para fundamentar esta exclusión fueron principalmente los que utilizó Rousseau en el libro que escribió unos años antes titulado El contrato social. Esta exclusión estuvo fundamentada en la idea de que los dos sexos tenían naturalezas diferentes pero también complementarias. Utilizaba la atribución a cada uno de ellos de roles inamovibles, además. De esta manera, mientras que a los hombres se les presuponía capacidades innatas para ejercer la ciudadanía, a las mujeres, en cambio, por su condición reproductora y su debilidad física, lo que decían ellos, que había una debilidad física y mental, se les negó el acceso a esta ciudadanía. A pesar de las protestas de mujeres tan relevantes como Olympia de Gush o Mary Wollstonecraft, finalmente la mitad de la población quedó excluida de la ciudadanía. Tenemos que entender que las connotaciones negativas de esta discriminación son obvias, las vemos inmediatamente, pero también lo debemos considerar como un punto de inicio, el punto de inicio del movimiento feminista en la edad contemporánea.
A partir de este momento, las mujeres se reconocieron como colectivo oprimido y, por tanto, se creó una conciencia de pertenencia a un grupo y este grupo debía luchar por sus derechos. Una vez que se consiguió, o los hombres consiguieron desterrar a la mujer del ámbito político, se procedió a apuntalar la sumisión de las mujeres a través de la legislación. En 1804 fue promulgado el Código Civil Napoleónico. Este texto, que codificó y reguló la vida de los ciudadanos, relegó a la mujer a un papel de eterna menor de edad, en la que cualquier decisión vital de las mujeres debía estar refrendada por el padre, el marido o el hermano. Además, en este proceso, porque realmente es un proceso de asemejar a la mujer a una cosa, que decía Benita Assas, sin ciudadanía y sin personalidad jurídica, quedó fijado a lo largo del siglo XIX a través de los discursos misóginos de la época. Se impuso así un modelo, el denominado ángel del hogar, en el que la mujer, la única misión en la vida era ser madre o esposa. Las mujeres no podían tener aspiraciones intelectuales, no podían tener aspiraciones profesionales, ya que iba en contra de su naturaleza reproductora. Entonces, para resumir, durante el siglo XIX el Estado liberal lo que hizo fue desterrar a la mujer de la ciudadanía política. Como hemos visto, como he relatado hasta ahora, en el ADN del Estado liberal y de los gobiernos, por lo tanto republicanos, que es una forma de gobierno del Estado liberal, no estaba en él la equiparación de los derechos entre hombres y mujeres. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, Francia, que tuvieron que pasar 3 repúblicas para que la mujer pudiera votar, o el caso de Estados Unidos, que casi 150 años después de la Revolución Americana, a las mujeres se les reconoció la ciudadanía. Por ello, es imposible entender el gran paso que dio la República en España en 1931 en materia de igualdad sin la lucha de las mujeres feministas en España a lo largo de más de 30 años. Aunque esta ponencia está enmarcada dentro de la época republicana, nos vamos a retrotraer hasta el inicio del siglo XX para explicar cuál fue la situación de las mujeres en este momento. Si bien es cierto que a lo largo del siglo XIX fueron numerosas las iniciativas por parte de un reducido grupo de mujeres que denunciaron sobre todo la subordinación de la mujer con respecto al hombre, podemos señalar que hasta la primera mitad del siglo XX estas reivindicaciones no se materializaron en un movimiento feminista consolidado. En los primeros años del siglo XX, los primeros 30 años prácticamente, el movimiento feminista en España fundamentó sus reivindicaciones en 3 aspectos. Por una parte, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, por otra parte, el acceso de la mujer a la ciudadanía y, en tercer lugar, porque era muy importante para las feministas en España, el acceso a una educación de calidad para las mujeres. En el contexto español, estas reivindicaciones feministas estuvieron lastradas por 2 aspectos muy importantes. Por una parte, la falta de cultura democrática en España. Tenemos que pensar que a lo largo del siglo XIX, los diferentes gobiernos que se fueron produciendo de monarquía parlamentaria, incluso en la Primera República, realmente no fueron democracias. El voto era restringido y en algunos casos ni tan siquiera el 20% de la población masculina podía votar. Por otra parte, el peso excesivo de la Iglesia Católica también lastró este movimiento feminista. La Iglesia Católica siempre fue muy contraria a cualquier movimiento de igualdad entre hombres y mujeres. Por tanto, yo señalaría que 2 factores fueron fundamentales para que la Segunda República acometiese la labor, en primer lugar, de dotar a la mujer de una ciudadanía, de dotar a la mujer con el voto, y, en segundo lugar, iniciar una trayectoria en la que la legislación, en muchos casos, buscó afianzar esta igualdad.
Por una parte, como ya he dicho, es este incipiente movimiento feminista del que he estado hablando, que consiguió que estas reivindicaciones de igualdad jurídica, de igualdad de acceso a la ciudadanía, de igualdad de educación, comenzasen en un primer momento a debatirse en los círculos de prensa, en los círculos también intelectuales y finalmente en 1931 en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, también debemos señalar que en la primera mitad, en el primer tercio del siglo XX, los movimientos feministas internacionales como el inglés o el americano tenían una gran presencia, habían conseguido muchos avances. En esta época consiguen el voto femenino ya en todos los estados de Estados Unidos de América, en Inglaterra también después de la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto se hizo muy difícil para los hombres, para los políticos españoles, negar en el momento en que se proclama la Segunda República un gobierno democrático y laico, se hizo muy difícil negar a las mujeres la ciudadanía. Me gustaría explicar cuál fue la situación de las mujeres antes de la proclamación de la Segunda República. Como vemos en esta imagen, vemos una frase de Benita Asas Manterola en la que dice que lo que viene a decir es que las leyes, al haber sido hechas siempre por los hombres, estas leyes han sido injustas por los hombres. ¿Qué nos dice aquí Benita Asas? Lo que nos está diciendo es que la herramienta más eficaz para mantener la subordinación de la mujer fueron las leyes. Entre 1900 y 1931, antes de la Segunda República, tenemos dos textos legislativos que perpetuaron la desigualdad entre hombres y mujeres en España. Por una parte está el Código Civil de 1889, que es heredero de ese Código Civil napoleónico, y por otra parte está el Código Penal de 1870. En ambos casos, la mujer quedó relegada a una eterna menor de edad, cuya capacidad fue cuestionada en varios artículos, como veremos. Las reivindicaciones sobre la igualdad jurídica, con respecto al Código Civil de 1889, este reguló cuestiones de las relaciones, sobre todo privadas, entre hombres y mujeres. Este Código Civil fue una de las primeras reclamaciones de las mujeres feministas en España para que se cambiara, para que se modificara y que en el inicio de la Segunda República consiguieran derogar este Código Civil. De esta manera, en el artículo 22 de la sección cuarta nos habla de que las mujeres pierden la nacionalidad cuando contraen matrimonio con un marido que es extranjero, por ejemplo. También en la misma sección se estipuló que el marido debe proteger a la mujer y, atentos a esto, la mujer debe obedecer al marido. Cuando la mujer adquiría el estatus de mujer casada, perdía toda la facultad para administrar sus propios bienes. No podía realizar transacciones económicas o mercantiles si no tenía el beneplácito de su marido. La consecuencia directa de la aplicación de este articulado fue la pérdida total de la personalidad jurídica de las mujeres una vez que contraían matrimonio. Esto no quiere decir que las mujeres antes de contraer matrimonio tuvieran más libertad o más capacidad de acción. Las mujeres eran mayores de edad con 25 años y antes de eso seguían siendo los padres o los hermanos sus tutores. Si el Código Civil legalizó la subordinación de la mujer con respecto al hombre, el Código Penal perpetuó la doble moral sexual que imperaba en la época. De esta manera, en el Código Penal, el artículo 438 dejaba sin castigo para el hombre que cometiese uxoricidio, es decir, el marido que encontrase a la mujer con otro hombre y que la asesinase. En ese momento no había pena de cárcel, sí que podía haber una pena de destierro, pero podía ser en la misma provincia, o sea que no les mandaban muy lejos. Y por otra parte, el adulterio cometido por la mujer era castigado, eso sí, con penas de cárcel, mientras que el marido
solamente era considerado adúltero si tuviera dentro de casa una manceba, es decir, en la casa conyugal, o notoriamente fuera de ella. Por lo tanto, lo que vemos aquí es una legislación que lo que nos está es dando a entender la situación de precariedad legal en la que vivían las mujeres. No podemos hablar de la Segunda República sin no tener en cuenta esta situación legal, porque será fundamental para luego, para la siguiente etapa, para ver el alivio que supone para las mujeres el cambio de legislación. Otra de las cuestiones que estaban reclamando las mujeres, las feministas en aquella época, otra de las reivindicaciones, era el acceso de la mujer a una educación igualitaria de calidad. Tenemos que hablar que, por ejemplo, en España, en 1900, el 71,43% de las mujeres españolas no sabían ni leer ni escribir. En el caso de Eibar, los datos los tenemos de 1913 y es mucho menor el porcentaje de mujeres que no sabían leer y escribir, era un 48%. Este índice o esta tasa de analfabetismo femenino era debida sobre todo a la baja escolarización de las mujeres y a un diferente modelo educativo para niños y para niñas. Por ello, en este periodo, el acceso a una educación de calidad para las mujeres fue una de las primeras reivindicaciones y las mujeres feministas pensaron en ello como un paso previo para que se produjera una conversión de la mujer a ser ciudadana. En 1901 se aprobaron programas educativos que intentaron paliar esta situación. Sobre todo desapareció la formación específica o los currículums diferentes entre sexos, aunque no desapareció la formación específica que se impartía a las mujeres, es decir, cuidado del hogar y de los niños. Muchas mujeres que están hoy aquí recordarán que este tipo de educación volvió otra vez durante la dictadura franquista, es decir, volvió otra vez a haber currículums diferentes y volvió otra vez a enseñar a las niñas cuidado del hogar o cuidado de los hijos. En 1909 se amplió también la edad de escolaridad, tanto para niños como para niñas. Esto supuso que las mujeres pudieron estar más tiempo en la escuela, con lo cual lo que consiguieron fue más tiempo, más formación. En 1910 también se reconoció el derecho de las mujeres a matricularse en cualquier centro de estudios oficiales. Esto supuso el acceso de la mujer a la universidad. No quiere decir que antes no pudieran estar en la universidad. Hubo mujeres universitarias, pero lo que ocurría hasta ese momento es que las mujeres necesitaban un permiso real individual para poder acceder a las clases. Por otra parte, y como vemos en la imagen, antes de la República, entre 1900 y 1931, las mujeres sí que tuvieron acceso a una educación superior, con problemas, con muchas dificultades, y tenemos que decir que las mujeres en 1930, la población femenina que estaba en la universidad en 1930 solamente suponía un 5,1% de la población universitaria. Las mujeres también se incorporaron a lo largo de estos años, consiguieron incorporarse a estudios profesionales, aunque fueron vinculados a labores propias de su sexo, es decir, taquigrafía, mecanografía, enfermería, entre otros. Siguiendo con las cuestiones cronológicas y sobre todo las cuestiones que vivían las mujeres antes de proclamarse la Segunda República, otro aspecto importante fue el mundo laboral. Como vemos aquí es una imagen muy típica de una mujer trabajadora en el mundo rural. En el mundo rural el trabajo femenino estuvo ligado a tareas sobre todo propias de las economías de subsistencia, labores de campo y en el ámbito doméstico y reproductivo. En cambio, en el mundo urbano, con el desarrollo de la industrialización, todos conocéis, además Eibar es un claro ejemplo de ello, las mujeres pudieron acceder a nuevos trabajos cualificados. En el caso del País Vasco, la incorporación de la mujer a las nuevas industrias, por ejemplo a la minería y la siderurgia, estoy hablando de Vizcaya sobre todo, pero aquí en Guipúzcoa y en Eibar, con la industria armera y posteriormente con la industria auxiliar,
entre 1900 y 1931 las mujeres fueron incorporándose al mundo laboral reglado. Es muy importante porque el mundo laboral reglado, ese mundo laboral en el que las mujeres tenían contratos, salarios, tenían seguros y podían tener bajas maternales, por ejemplo, era un paso para que las mujeres pudieran salir de la pobreza, mientras que el trabajo no reglado, el trabajo no formal, que puede ser el servicio doméstico o el propio trabajo que realizaban las mujeres en las tareas de agricultura, lo que hacía era que las mujeres se mantuviesen en los círculos de pobreza. En el caso de Eibar, por ejemplo, pues teníamos la industria armera que facilitó esta incorporación a las mujeres al trabajo en fábricas y en talleres. La industria armera utilizó mano de obra femenina, sobre todo en los procesos de acabado de armamento. En muchas ocasiones este tipo de trabajos se realizaban en las casas o en los talleres. En 1919, si recordáis, bueno, sabéis mejor que yo probablemente, en 1919 se produjo, con el final de la Primera Guerra Mundial, se produjo una crisis de la industria armera y el tejido industrial de Eibar se diversificó. Apareció la industria auxiliar, que también contó con mano de obra femenina en sus talleres, como por ejemplo Alfa o Orbea. Por otra parte, también este mundo urbano, este mundo más industrial, este mundo de las ciudades, también proporcionó a las mujeres vascas nuevas salidas profesionales, como por ejemplo dentro del mundo de los servicios, oficinistas, comerciantes, camareras. Pero hay que decir que entre 1900 y 1931 la incorporación de las mujeres al mundo laboral no estuvo exenta de problemas. Por una parte, el papel de la mujer trabajadora puso en tela de juicio ese rol que estaba atribuido a los hombres, al hombre cabeza de familia o al ganador de pan. Por eso, en muchas ocasiones y muchos sectores políticos, tanto de izquierda como de derecha, intentaron que las mujeres volvieran otra vez al hogar. Por otra parte, el salario percibido por las mujeres nunca superó el 50% del que recibían los hombres. Hay algunos testimonios orales aquí en Eibar que hablan de que la empresa Alfa tenía una equiparación salarial entre hombres y mujeres. Puede ser cierto, pero sería una anécdota si lo comparamos con otros lugares. Esta es la situación que tenían las mujeres en 1931 y estas eran las reivindicaciones que se estaban produciendo por parte de las mujeres feministas, ¿no?, del feminismo en España. De esta manera, el 14 de abril de 1931, como vemos en las imágenes, se proclamó la Segunda República en España. El texto que aparece ahí, que no sé si lo podéis leer porque igual está muy lejos, dice: la República Española tenía que dar una prueba rotunda de su esencia democrática y ella hubiera quedado en entredicho al negar a la mujer, al negar a más de la mitad de la nación de eso que inexactamente han venido llamando sufragio universal. Esto lo dijo Benita Asas en 1931 y hace referencia a todo lo que he estado hablando al principio de la conferencia. Es decir, no se podía negar a la mujer en estos momentos, después de todo el trabajo que habían realizado los grupos feministas en España, después de todo el trabajo que habían realizado las feministas en toda Europa y en Estados Unidos, no se podía negar a la mujer el derecho al voto. Por esto, y como todos sabemos, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República en España. Este nuevo sistema de gobierno era un gobierno democrático y laico y desde el primer momento impulsó las reformas necesarias para que las demandas de estas mujeres, de las demandas que hemos estado viendo, se pudieran llevar a cabo, sobre todo el acceso a la plena ciudadanía, equiparar los derechos jurídicos y sociales y también los derechos políticos a los de los hombres. Como sabéis, la Segunda República no se proclama por unas elecciones generales, sino que se proclama por unas elecciones municipales. Se proclama la Segunda República primero aquí en Eibar, a la mañana, a la madrugada, y luego en cascada se va proclamando en el resto de ciudades de España. ¿Qué ocurre?
que en este momento lo que se crea es un gobierno provisional y el primer mandato de ese gobierno provisional es convocar elecciones generales para tener un gobierno y unas cortes que puedan redactar una constitución, unas cortes constituyentes. Estas elecciones generales se celebrarán el 28 de junio de 1931, pero para dar respuesta a las reivindicaciones que hemos dicho, a las que hemos visto de las mujeres, lo que se hace es el 8 de mayo de 1931, lo que se hace es se publica un decreto en el que se introduce algunos cambios en la ley electoral. ¿Esos cambios cuáles son? Bueno, pues es muy simple. Se consigue que la mujer sea elegible, pero no electora. Es decir, en las listas electorales de los partidos políticos van a aparecer mujeres, en este caso 11 mujeres van a aparecer que pueden ser votadas, pero serán votadas solo por los hombres. Las mujeres hasta en este momento no podrán votar. Finalmente, las parlamentarias de la legislatura constituyente, esta legislatura que es tan importante para enmendar la situación de desigualdad que sufrían las mujeres, serán Clara Campoamor, por el Partido Republicano Federal, Victoria Kent y Margarita Nelken. Tras la aprobación de 1931, que se reconoce, como veremos, el derecho al voto de las mujeres pudieron ejercer ya directamente, es decir, pudieron votar en toda España, pudieron votar en dos ocasiones, en el País Vasco en 3, en 1933 en el caso del País Vasco estatuto y luego elecciones generales y en 1936. Aquí vemos las imágenes de las mujeres que fueron parlamentarias en estas 3 legislaturas. Tenemos aquí pues, a Francisca Bohigas, que es, por ejemplo, una diputada de la CEDA, que es un partido político de derechas, Matilde Gutiérrez de la Torre, Veneranda García Blanco, Margarita Nelken, que vuelve a repetir, o María de la O. Lejárraga, que todos, igual muchos la conocemos más por María Martínez Sierra. En la segunda legislatura fueron parlamentarias Julia Álvarez Redesano, Dolores Ibarruri, Victoria Kensiano, Margarita Nelken, Matilde de la Torre y Matilde de la Torre otra vez. Pero lo que nos interesa, o por lo menos lo que quiero yo hacer hincapié es en esta primera legislatura, es la legislatura constituyente, es la más importante, es la que se crea la Constitución republicana. Y en esta legislatura cobró una especial relevancia la figura de Clara Campoamor. Clara Campoamor, que era abogada y activista de asociaciones feministas, ya venía desde hacía muchísimo tiempo trabajando con el movimiento feminista español y también internacional, fue encargada por parte de su partido político de representar y también de defender el acceso a la ciudadanía a las mujeres en estas Cortes constituyentes. Campoamor defendió que la Segunda República como sistema democrático no podía excluir a la mitad de la población y sobre todo negarles la ciudadanía. Y esta idea fue la que Clara Campoamor estuvo defendiendo a lo largo de las largas sesiones parlamentarias. Hay que decir que incluso en su propio partido no tuvo los apoyos suficientes. Ni diputados ni parlamentarios de izquierdas ni de derechas se mostraron favorables a conceder a las mujeres el derecho al voto. Incluso Indalecio Prieto no estaba conforme con esta decisión. Finalmente, se consiguió aprobar, que no fue poco y además le costó muchísimo a Clara Campoamor. No sé si se ven, pero igual os los leo, porque me parece interesante algunas de las frases que se pronunciaron en estos debates parlamentarios para conceder a las mujeres el derecho a voto, ¿no? Por ejemplo, el diputado Álvarez Builla dice: la mujer española como política es retardaria, es retrógrada. Todavía no se ha separado de la influencia de la sacristía y del confesionario. Esta es una de las frases que se pronunciaron ahí, que además Clara Campoamor decía: qué pena porque no estuvo en ese momento.
Por otra parte, tenemos aquí el histerismo, no es una enfermedad, es la propia estructura de la mujer. La mujer es histerismo. Este es Novoa Santos, de Federación Republicana Gallega. Y por último, otra frase, que esta es de Victoria Kent: hoy, señores diputados, es peligroso concederle el voto a la mujer. Yo puedo sentarme no puedo quedarme sin que quede claro mi pensamiento y mi sentimiento, y sin salvar absolutamente para lo sucesivo mi conciencia. Como vemos, en estos debates parlamentarios se pusieron de manifiesto los prejuicios que sobre las mujeres tenían la sociedad de la época. Razones como la inferioridad intelectual de la mujer, el histerismo que las dominaba o la falta de cultura política fueron algunas de las razones que esgrimieron para negarles el voto. Como hemos leído, incluso la parlamentaria Victoria Kent se mostró contraria a la concesión del voto a las mujeres. Los argumentos de la parlamentaria Victoria Kent fueron la falta de cultura política de las mujeres y el peligro que suponía para la República el conceder a las mujeres, que se presuponía que estaban todavía bajo la influencia de la Iglesia, el derecho a voto. Porque según muchos de los parlamentarios de esa primera legislatura, si se concedía el voto a las mujeres, se acabaría con la República. En este ambiente contrario totalmente al voto femenino, finalmente el derecho al voto de las mujeres se aprobó el 1 de octubre de 1931. El texto decía exactamente: los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Os he puesto aquí una frase un pequeño fragmento de un discurso de Clara Campoamor, porque me parece importante el sentimiento que tenía Clara en este momento cuando pedía el derecho a voto. Y dice así: yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que mujer y considero que sería profundo error político dejar a la mujer al margen de ese derecho, a la mujer que espera y confía en vosotros, a la mujer que, como ocurrió en otras fuerzas nuevas de la Revolución Francesa, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho y no hay sino que empujarla a que siga su camino. Clara Campoamor fue penalizada por su lucha por el voto del voto a la mujer. Es decir, Clara Campoamor se enfrentó a su partido político, se enfrentó a la mayoría de los parlamentarios y finalmente lo que consiguió fue que fuera totalmente defenestrada de la vida política. Clara Campoamor no volvió a ser candidata al Parlamento español, al Congreso español. Y en su libro El voto femenino y yo, mi pecado mortal, cuenta cómo en las siguientes elecciones, las de 1933, en que por primera vez las mujeres españolas votaron en unas elecciones generales y que en este momento ganó la derecha, los partidos de derecha españoles, todos los partidos de izquierda se echaron la culpa a Clara Campoamor, diciendo que por su culpa habían votado las mujeres, habían votado a la derecha y por ello pues, la República entraba en grave peligro. En ningún momento reflexionaron si el gobierno provisional republicano o los primeros años de la primera legislatura del gobierno republicano hubo fallos o no hubo fallos. Lo más fácil, fácil para todos era echar la culpa a Clara Campoamor. Como ya hemos visto, tenemos ya el derecho a voto de las mujeres, que es uno de los más importantes de esta Constitución republicana. Esta Constitución republicana, que tenemos que decir que tiene un marcado carácter de izquierda, pero que no solamente recogió el derecho a voto de las mujeres, sino que además incluyó disposiciones que sentaban las bases para una posterior legislación igualitaria entre hombres y mujeres.
Además de reconocer la ciudadanía política, en el artículo número 2, como se ve aquí, dice todos los españoles son iguales ante la ley. Es decir, conseguimos la igualdad jurídica, uno de las reivindicaciones más importantes de las feministas en España. Por otra parte, el artículo 25 impidió considerar el sexo como fundamento de privilegio. Es decir, tenemos ya los primeros mimbres para esa igualdad real, ¿no? Por otra parte, en el ámbito laboral, en el artículo 40, que vemos aquí, se recogió la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso de cargos públicos. Y finalmente, la Constitución también se pronunció en la vida privada, es decir, en el artículo 43, que habla y que dice aquí, la familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la igualdad en derechos de ambos sexos, es decir, se institucionaliza la igualdad dentro del matrimonio. Este artículo es muy importante, el número 43, porque luego facilitará en 1932 que salga la ley del divorcio, que también fue muy importante para las mujeres. Entre 1931 y 1933, en esta primera legislatura republicana, lo que vamos a encontrar son que se promulgan algunas leyes para desarrollar estos principios igualitarios que hemos visto en la Constitución. Como ya hemos dicho, por una parte la ley del divorcio y por otra parte el matrimonio civil. Estas dos leyes sobre todo fueron el centro de muchas críticas, de muchísimas críticas, por parte de los sectores más conservadores, que vieron en ellas un componente desestabilizador en ese pacto de género en el que estaba basado el matrimonio. Un pacto de género, por supuesto, muy contraproducente para las mujeres. La ley del divorcio no solamente supuso finalizar un matrimonio a petición de cualquiera de las dos partes, que eso ya era importante, sino que hay dos figuras que son interesantes, que por una parte se sustituye nominalmente la casa del marido, es decir, antes se hablaba de lo que nosotros llamamos el domicilio conyugal. En aquel momento se llamaba la casa del marido y, por lo tanto, por ser la casa del marido, el marido se quedaba con ella. Y, por otra parte, el depósito de la mujer casada, que es una forma de cosificar a las mujeres, ¿no? Y también permite o se estipula en esta ley que las mujeres pueden mantener la patria potestad de los hijos aunque se volviesen a casar. Estas medidas aliviaron las situaciones dramáticas que vivían las mujeres dentro del matrimonio, aunque totalmente no fueron protectoras con ellas, porque la ley lo que dejó fue en manos de un juez algunas de las disposiciones de las condiciones del divorcio. De esta manera, el juez debía decretar el domicilio provisional de la mujer si ésta decidía divorciarse, o también limitó la administración de bienes, sobre todo los bienes conyugales, se apartó a la mujer de esta administración de bienes. Y también, y por otra parte, igual para acabar de apuntalar esa situación precaria en la que se encontraban las mujeres, pues lo que hicieron fue que la pensión alimenticia también pasase por la decisión de un juez. Es decir, que la ley era clara, pretendía proteger a las mujeres, pero las decisiones importantes, es decir, las decisiones prácticas, pasaban a la justicia ordinaria y en muchos casos estos jueces no eran muy proclives a favorecer a las mujeres. Como ya he dicho, entre 1933 y 1936 se produjo las primeras elecciones, votaron las mujeres y ganó los partidos de derechas. Es el denominado bienio radical cedista. Estos partidos de derechas, tenemos que decir que los cambios de la Constitución, los cambios que se producen en la Constitución son muy difíciles de borrar. Pero en el bienio radical cedista lo que sí se hizo fue emitir órdenes ministeriales que dejaban sin
sin efecto algunos de los artículos de la Constitución. Por ejemplo, hubo una orden ministerial emitida en la que se recogía la prohibición expresa a las mujeres de ejercer puestos de responsabilidad en la Administración. Habíamos visto que en el artículo 43, en el artículo 40 se hablaba de una igualdad en los cargos públicos, pero en este momento lo que se dice es que las mujeres no pueden tener cargos de responsabilidad en la Administración. De esta manera se les negó a las mujeres el acceso a la carrera fiscal, judicial, a los secretariados judiciales y a las Fuerzas Armadas. Como hemos visto, la proclamación de la República impulsó una reforma legislativa favorable a las mujeres, pero desafortunadamente el peso de la tradición, el papel diferenciado entre los sexos, la educación, la influencia conservadora de la Iglesia y, en algunos casos, el escaso interés de los partidos más progresistas hicieron que estos cambios que demandaban las mujeres, algunos de estos cambios no se produjeran. A mi modo de ver, yo creo que, claro, no se puede hablar, ¿no?, de qué hubieran hecho, ¿no?, pero creo que una de las reformas que tenía que haber acometido la Segunda República con urgencia era la reforma del Código Civil, ese Código Civil heredado del Código Civil napoleónico que hemos visto, tan lacerante y tan injusto con las mujeres. Durante toda la República no se reformó este Código Civil. El Código Penal sí, en cambio. El Código Penal sí, y se eliminaron esos artículos que daban aval o cobertura a esa doble moral sexual. A ver si vemos. Bien. Estos he explicado un poco rápidamente cuáles fueron los cambios que el gobierno republicano, y repito, los periodos más importantes o más interesantes para la mujer fueron del 31 al 33 y luego a partir del 36, pero ya estamos en guerra civil y esos cambios que se producen es solamente en territorio republicano. Pero serán los momentos en los que la izquierda gobernará y, por lo tanto, habrá unos cambios más favorables para las mujeres. Pero ¿cuáles fueron realmente las consecuencias inmediatas, ¿no? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este articulado, de esta Constitución, de estas leyes que emanan de las Cortes? ¿Cuáles fueron realmente? ¿Cuál fue el impacto en las mujeres? En primer lugar, hay que decir que la Segunda República estuvo muy limitada en el tiempo y con lo cual estos cambios realmente no se apreciaron, no se empezaron a apreciar como hubiera ocurrido si hubieran tenido un recorrido muchísimo más largo. La primera consecuencia inmediata de la Constitución de 1931 fue sin duda la integración o la mayor participación de las mujeres en la vida política. Si bien es cierto que a lo largo del final de la Restauración y de la dictadura de Primo de Rivera habían aparecido algunas asociaciones femeninas de mujeres dentro de estos partidos políticos, no será hasta 1931 cuando la mujer irrumpa en la política de manera más masiva, ¿no? Antes de 1931, para poner un ejemplo, en el País Vasco, los diferentes partidos políticos contaban con secciones femeninas, que las llamaban así, o secciones de mujeres. Por ejemplo, en el Partido Republicano Radical tenían a las Damas Rojas, el Partido Nacionalista Vasco a Emakume Abertzale Batza, el Partido Carlista tenía a las Margaritas y el Partido Socialista tenía la Asociación de Mujeres Socialistas, que fue creada en 1904 en Bilbao por Virginia González Polo. En Eibar, por poner un ejemplo y porque vemos aquí la imagen de Mercedes Careaga, en Eibar las emakumes tuvieron una gran presencia. También las mujeres socialistas que protagonizaron en algunas ocasiones manifestaciones obreras. Al inicio de la Segunda República, las mujeres que militaron en los partidos políticos tuvieron en su mayoría un rol pasivo. Es decir,
no fueron incluidas dentro de las cúpulas de dirección de los partidos políticos. Pongamos, por ejemplo, Emakume Abertzale Batza, pero lo que ocurría con Emakume Abertzale Batza podíamos hablarlo de las Margaritas, pero también en ciertas organizaciones de izquierdas. Emakume Abertzale Batza no cuestionó en ningún momento la diferencia sexual o la subordinación de la mujer. Las Emakumes, la organización, nacieron con el objetivo claro, por una parte, de la reproducción ideológica y biológica y por otra, la de asistir al hombre, al Gudari, en la lucha nacionalista. Esto no quiere decir que las mujeres nacionalistas de Emakume Abertzale Batza no desafiasen los roles de género. Por supuesto que sí, estamos viendo la imagen, es una mujer rodeada de hombres que da un mitin. Y eso ya es desafiar los roles de género de la época. Pero en ellas no estaba la intención de cuestionar estos roles de género. O no estaba la intención de cuestionar la subordinación de la mujer frente al hombre. En el caso de los grupos republicanos, en los casos de los grupos socialistas, esto no lo vemos de la misma manera, pero sí que vemos cómo no hay una intención, ¿no? Por ello podemos afirmar que en muchos casos la incorporación de las mujeres a la política fue más bien un intento por parte de estas formaciones de atraer y que no tuvieron el deseo real de incorporar a las mujeres a las estructuras de poder del partido. Aunque la mayoría de las mujeres destacaron y lo hicieron sobre todo en la labor propagandística, como Mercedes Careaga, que hemos visto antes, Julen Peitia, Heidina Aguirre. Otras fueron las excepciones. Es el caso de Dolores Ibarruri, la pasionaria, María Rosa Urraca Pastor, que militó en Comunión Tradicionalista y que sí que tuvo su hueco dentro de la cúpula del partido, o Pilar Careaga, que estuvo en Juventud Monárquica, en Renovación Española tuvo bastante presencia y luego ya la hemos conocido en la época franquista como alcaldesa de Bilbao. Pero en este momento también tuvo su espacio. ¿Cuáles fueron los cambios de la Segunda República en educación? Bien, el primer gobierno republicano contó con un lujazo porque contó con un Ministerio de Instrucción Pública en el que, en este caso, eran hombres que a lo largo de los últimos años habían trabajado y habían defendido un modelo educativo de calidad, de una educación de calidad. Las prioridades marcadas por este ministerio fueron la construcción de nuevas escuelas, alcanzar niveles más altos y mejores índices de escolarización y facilitar el acceso a estudios superiores a ambos sexos, tanto a mujeres como a hombres. La educación que impulsó la República fue de carácter laico e inclusivo. Por ejemplo, un dato, pero que es bastante significativo, la República permitió la educación en lengua materna en educación primaria, es decir, en catalán. En el momento que se aprobó en Cataluña se empezó a dar clases en la lengua materna, en el catalán, y eso fue muy, muy importante, ¿no? Por otra parte, también se preocupó de extender la educación y la cultura a las zonas más desfavorecidas a través de los proyectos como las misiones pedagógicas, que yo creo que hemos visto todos, ¿no? Encargadas de difundir la cultura y también de formar a los maestros y a las maestras rurales con nuevas corrientes pedagógicas. Una de las mayores preocupaciones de la República y sobre todo en materia de educación fue facilitar el acceso a las mujeres a los estudios de secundaria y también a estudios superiores, a la universidad. En 1932 en España hubo 295 institutos, había 15.000 alumnos y 3.000 alumnas. Es un número bastante reseñable. Pero una de las grandes luchas de este Ministerio de Instrucción Pública, este Ministerio de Educación, fue la implantación de la coeducación en las aulas. La coeducación no solo eliminaba los currículums diferentes entre ambos sexos, sino que también permitía a niños y a niñas que compartiesen aulas y experiencias de aprendizaje. La implantación de la coeducación fue muy problemática, tuvo mucha
muchas respuestas contrarias y muchas respuestas muy airadas, sobre todo por sectores conservadores y católicos. Los argumentos fueron la inmoralidad que suponía que niños y niñas compartiesen aulas, además que corrían el peligro, fíjase, de que borrasen las diferencias entre los sexos, cuando lo que intentamos es que se borren esas diferencias, ¿no? O que perderían el pudor. Por ello, uno de los principales escollos fue la implantación de la coeducación. En 1931, en la educación en secundaria y en la educación superior se implantó la coeducación, como vemos en esta imagen, es decir, hombres y mujeres en una misma clase, pero la coeducación en primaria no llegaría hasta el 9 de septiembre de 1937, es decir, ya en la Guerra Civil, y se implantó solamente en la zona republicana. Vamos a ir finalizando. En el mundo del trabajo, ¿cuál fue el impacto de esta legislación, de esta nueva legislación igualitaria de la Segunda República? Sí que es cierto que la República intentó igualar a hombres y a mujeres en el plano político y legislativo, y en el plano laboral tuvo sus más y sus menos. Como ya hemos visto, en el artículo número 40, que recogía la igualdad, luego fue abolido, fue dejado a un lado en el bienio radical cedista. Esto supuso, entre otras cosas, que las aspiraciones de igualdad en lo laboral de las mujeres no fueran correspondidas por la legislación republicana. Por ejemplo, en el artículo 43 de la Constitución veíamos que existía una igualdad de ambos sexos en el matrimonio, pero las mujeres necesitaron el permiso, todavía en esta época, en la Segunda República, necesitaron el permiso de los maridos para poder desempeñar su trabajo o para cobrar un salario. Esta circunstancia se alargó en el tiempo de la República hasta 1934 en Cataluña, que fue abolida esta práctica, y en 1937 otra vez ya estamos en guerra civil y, por lo tanto, solamente en territorio republicano fue abolido esta exigencia, ¿no? Por otra parte, la equiparación salarial nunca fue llevada a cabo. Y de hecho, la discriminación salarial se mantuvo en las bases de trabajo aprobadas por los jurados mixtos, es decir, estaba dentro del sistema. ¿Qué ocurre aquí? ¿Por qué la República, en algunos casos, legisló lo que pudo, pero legisló para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres, y en el terreno laboral igual encontramos que hay más reticencias? Bueno, por parte de los gobiernos republicanos, reformar el mundo laboral era problemático, ¿no? Y también esta problemática hunde sus raíces en la permanencia que durante la Segunda República hubo de ese arraigo del modelo femenino de domesticidad. La incorporación de las mujeres a trabajos formales siguió planteándose como un problema para partidos tanto de izquierda como de derecha. Siguieron operando los prejuicios y las creencias que la incorporación de la mujer al mundo laboral iba en detrimento de la situación de los hombres, del trabajo de los hombres. Un ejemplo de esto es que se prohibió contratar a jornaleras si había hombres en paro. Esto tuvo un impacto muy negativo en las mujeres, ya que se las expulsó prácticamente del trabajo formal y, sobre todo, en las zonas rurales, lo que las llevó a índices de pobreza mucho mayores que si hubieran podido estar trabajando en este mercado reglado y regular, ¿no? No debemos olvidar, porque aquí tenemos la imagen y es cierto, que las mujeres durante la Segunda República se incorporaron a trabajos, como ya hemos visto a partir de 1931, trabajos en fábricas, trabajos en servicios. Estas imágenes las estamos viendo, pero no debemos olvidar que esta incorporación de la mujer al mundo laboral, primero, no tuvo el mismo salario que el hombre, con lo cual ya partimos de una discriminación de base. Y segundo, esta vida laboral de las mujeres normalmente era muy corta, ya que el matrimonio acababa con la vida laboral. Bien, para finalizar, el 18 de julio se produjo el levantamiento militar
la sublevación militar del general Francisco Franco, y durante los años de la contienda en la zona franquista fueron abolidas todas estas leyes republicanas y al final de la guerra, bueno, pues como todos sabemos, el carácter del bando vencedor, por así decirlo, bueno, del bando de los sublevados, hizo que los avances de la igualdad en materia legislativa fueran totalmente abolidos, ¿no? Para concluir, me gustaría señalar que la Segunda República dio la oportunidad a la mujer de ser un sujeto activo en la sociedad. La legislación republicana sentó las bases para avanzar en la tan ansiada igualdad que las feministas españolas habían reclamado. La República también dotó a la mujer de la ciudadanía y le dio la oportunidad de ser y de elegir. Aunque en perspectiva nos parezca que los cambios acometidos por la República fueron limitados y que su plasmación en la realidad de las mujeres fue igual menos importante, no debemos olvidar que la República, en el mejor de los casos, estuvo operativa durante 8 años y en Éibar, por ejemplo, solamente 5. Y no debemos olvidar que con la República, antes de la República, y con la República se inició un camino que estamos recorriendo, hombres y mujeres, un camino hacia la igualdad, que durante la República fue una especie de oasis, que luego terminó bruscamente y acabamos en una dictadura franquista, pero que ese camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres empezamos a recorrerlo en 1977, cuando empieza la transición democrática, pero que es un camino que estamos recorriendo. Es decir, llevamos ya 43 años y todavía no hemos conseguido la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Entonces, creo que es lo que debemos pensar y lo que nos debe inspirar el trabajo de estas mujeres para seguir trabajando nosotros en favor de la igualdad. Muchas gracias. Eskerrik asko. Y siento lo del PowerPoint, no sé qué ha pasado. Bueno, si tenéis alguna pregunta o... Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, pues yo personalmente te doy las gracias por el trabajo que has realizado, porque, bueno, sobre todo porque yo también soy historiadora y sé que es muy difícil hacer trabajos, investigaciones sobre la mujer, porque hay poca información, casi siempre hay más información sobre los hombres. Y como tú has dicho, pues, y un poco al hilo de todo lo que has contado, el trabajo que tú haces pues, va a servirnos a los que venimos por detrás también como base para seguir ese camino que has mencionado y que es tan necesario que sigamos. Así que muchas gracias y pues ez badaude galderak, txalo bero bat. Eta eskerrik asko. Gracias.